Bueno, y en este mismo tema, un nuevo sistema frontal afectará estos días a varias regiones del país y como ha ocurrido en episodios anteriores, en estos casos algunas viviendas sufren problemas, goteras, filtraciones, en fin. El CERNAC está reforzando la información sobre las responsabilidades legales de las inmobiliarias y también de las constructoras. Queremos profundizar en aquello y para eso vamos a tomar contacto con Andrés Herrera, el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor. ¿Cómo le va, director? Qué gusto saludarlo. Igualmente, Davor, muy buenos días. Bueno, ¿cómo funciona esto de las garantías de las viviendas para marcar en la conversión? Y luego le voy a preguntar el detalle de cada una. Perfecto. Sí, efectivamente existe en nuestro país una ley que se denomina de calidad de la vivienda, que data del año 1996, que ha tenido sucesivas reformas y que permite proteger a los consumidores fundamentalmente respecto de primeras compras que hacen a constructoras o a inmobiliarias en relación con los daños o desperfectos que hayan y que se manifiesten en su propiedad. Y esto tiene que ver desde fallas meramente de instalaciones hasta daños estructurales de la vivienda, de manera tal que tanto los proyectistas como también las mismas constructoras e inmobiliarias tienen responsabilidad para responder una vez que se haga presente, por supuesto, este tipo de fallas o defectos. Ya, y en el mapa, en lo que dice la legislación chilena, hay fallas de 3 años, de 5 y del 10. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras y cómo en el fondo uno se puede apelar a aquello? Claro, efectivamente hay distintos plazos para hacer efectiva esa responsabilidad y tiene que ver con fallas meramente de instalaciones, que son aquellas, por ejemplo, que tienen que ver con terminaciones de la propiedad, que tiene que ver también, por ejemplo, con aspectos que a simple vista se pueden advertir que tienen fallas relativamente menores y ahí hay un plazo de 3 años para hacer efectiva la responsabilidad de las constructoras e inmobiliarias a partir de la fecha de inscripción de la propiedad a nombre del comprador. Eso es muy importante. Y luego tenemos otro tipo de fallas que son más bien como de construcción, que son de mayor relevancia, de mayor entidad, y que el plazo para ser efectivas son de 5 años, pero no a contar de la inscripción, sino a contar de la recepción definitiva de obras por parte de la Dirección de Obras Municipales. Y eso es muy importante porque eso está en la escritura de la propiedad y eso es necesario tenerlo a la vista. Y ya tenemos fallas estructurantes que tienen que ver con los pilares, por ejemplo, fundantes de la propiedad, y ahí el plazo de prescripción es de 10 años para hacer efectiva esa responsabilidad, a contar también de la fecha de la recepción definitiva de la propiedad, cuestión que también está en la escritura de compraventa. Ya. Oiga, director, ¿y qué tan fácil es reclamar? Porque claro, las constructoras son las responsables de acuerdo a lo que usted nos dice, pero cuando uno compra una vivienda uno se entiende con la inmobiliaria, con una persona que no es de la constructora, sino que con un tercero de alguna manera. ¿A quién hay que reclamarle finalmente? ¿A la inmobiliaria donde uno le compró o hay que hacer doble clic, ir a la constructora que uno quizás por primera vez se va a vincular con ellos? Bueno, no ha sido tan sencillo porque esto, desde el punto de vista, del reclamo, es indistinto que el consumidor se dirija en contra de la inmobiliaria o la constructora. Ahí, en definitiva, son estas las empresas las que tienen que entenderse entre ellas respecto de quién es el último responsable, pero el consumidor puede reclamar, en este caso, por ejemplo, en las plataformas nuestras del CERNAC, respecto de aquello. Ahora bien, una vez que se tiene identificado quién es la constructora y la inmobiliaria, el punto es, obviamente, que esto es un tema técnico y por lo tanto, por ejemplo, cuando se trata de fallas estructurales o de construcción relativamente graves que afectan a un conjunto de viviendas, ahí evidentemente que hay que contar con insumos técnicos, informes periciales que den cuenta de la naturaleza de la falla, pero lo importante es que aquí la ley da ciertas facilidades en el sentido de que reunidos 6 o más propietarios, como un mínimo de 6, se puede, por ejemplo, demandar colectivamente a una empresa para que se haga cargo de fallas, obviamente acreditando esas fallas. Lo ideal es que no se tenga que llegar a una demanda colectiva de esta naturaleza y que las empresas respondan frente a filtraciones, por ejemplo, frente a daños estructurales, pero hemos visto todo tipo de casos. Nosotros hemos demandado a varias empresas respecto de daños que son muy importantes, bueno, y se han visto beneficiados muchos consumidores, pero después de años de litigación en los tribunales. ¿Y hasta dónde llega lo que a uno le pueden restituir? Porque claro, en otras veces que yo lo he entrevistado a usted, que ha sido un montón de veces sobre otros productos,
Muchas veces el consumidor puede recibir de vuelta el dinero, le pueden cambiar el producto. En una casa, en un departamento, ¿se puede llegar a aquello o la constructora siempre opta por reparar aquello que eventualmente está malo? Bueno, en primer lugar, a través de una demanda colectiva, por ejemplo, se puede solicitar no solo los daños patrimoniales que fueron objeto de, digamos, de estos daños o defectos, sino que también daños morales, digamos, todo lo que tiene que ver con la afectación a la familia, que esto ha significado, como también si tuvieron que cambiarse de domicilio, también los gastos que eso ha significado, pero evidentemente todo dependerá de la naturaleza de las fallas. Si las fallas son estructurantes y son de tal magnitud que no puede ser habitada la casa, la empresa tiene que responder y tiene que no solo devolver la plata que pagó el consumidor, sino que todos los daños que ha sufrido el consumidor, que podría ser mucho más plata de lo que pagó. Evidentemente que eso es complejo porque ante un tribunal eso hay que acreditarlo, digamos, de que se Claro. trata de fallas estructurantes y que en definitiva hay mala praxis desde el punto de vista de la construcción, pero las empresas tienen que responder. Ya. Director, ¿y qué dicen los datos? ¿Qué dice el historial del CERNAC? ¿Se portan bien las constructoras, las inmobiliarias, tienen una buena tasa de respuesta frente a los reclamos o al contrario, se hacen los desentendidos? Es que, bueno, en el mercado inmobiliario tenemos distintos tipos de problemas. Por cierto, uno de ellos es la calidad de la vivienda, que representa un porcentaje importante igual dentro de los reclamos del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario está dentro de los 10 mercados más reclamados por los chilenos y estamos hablando de miles de reclamos al año, dentro de los cuales diría yo sobre el 30% corresponden a calidad de la vivienda. Ahora, tenemos otro tipo de problemas que tienen que ver, por ejemplo, con las compras en verde, compras en blanco, respecto de la falta de entrega, por ejemplo, de los inmuebles. Por otro lado, también tenemos problemas en lo que tiene que ver con los contratos, de las cláusulas abusivas. Hay un conjunto de problemas, pero en general, diría yo, hay un comportamiento más o menos estándar. Sin embargo, hemos tenido casos muy críticos de empresas que se portan muy mal. No quiero generalizar, pero hay una asimetría muy grande entre una empresa inmobiliaria que es profesional, que sabe de su giro respecto a un consumidor que va a comprar una casa. Y ahí cuando surgen algunos problemas más o menos graves, ahí hay algunos que se desentienden de estos problemas. Hemos tenido respecto de algunas empresas importantes demandas colectivas que hemos estado litigando y que se han ganado esas demandas y las empresas no han respondido de manera adecuada al principio. Hemos tenido que seguir un juicio y son empresas grandes, proyectos que se han abandonado, etcétera. Entonces, aquí el llamado es, obviamente, que sean profesionales. Sabemos que existe un momento difícil para el mercado inmobiliario, pero igualmente eso no excusa de que se tengan que cumplir las normas respecto del consumidor. Ya, director, y vamos a lo práctico. Si mañana a alguien se le llueve la casa, si tiene alguna filtración en Santiago o en otro punto de nuestro país, porque el CERNAC llega a todo el país, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que sacar fotos? ¿Hay que grabar? ¿Sirve eso como prueba? ¿Cuál es la recomendación? Porque de repente cuando el tema es el agua, dura lo que dura el evento y luego desapareció la fuga y nunca más la encontramos. Sí, por supuesto. Todos los registros gráficos que puedan tener los consumidores, también con los registros de sus propios de escritura, respecto de las condiciones que les fue entregada la propiedad, sirve. Y el llamado es a todos los consumidores que tengan ese tipo de problemas, no solo problemas, digamos, de filtración, sino que problemas que queden en la luz a propósito de las lluvias, de los vientos, desprendimiento de techo, de cualquier cosa. Ojalá que no ocurra, por supuesto, pero si eso ocurre, también el llamado es hacer el reclamo a las plataformas del CERNAC, porque nosotros sistematizamos esto y, por supuesto, con 6 o más consumidores podemos demandar colectivamente a las empresas para que se hagan responsables respecto de estos daños. Ya. Así que reunir todos los antecedentes y hacer el reclamo en las plataformas del CERNAC. Ya, ¿y qué pasa cuando son viviendas sociales, cuando el Estado es el que está detrás del financiamiento? Porque claro, en el mundo privado uno se puede entender eventualmente con un banco que dio el crédito hipotecario y explicar lo que está pasando. Pero cuando es el MIMBU, cuando es el Estado de Chile el que está detrás de la compra, ¿qué pasa con la relación entre el MIMBU o el Estado y ese proveedor, esa inmobiliaria, esa constructora? ¿Puede perder la capacidad de ser proveedor del Estado, por ejemplo? Sí, puede perderla, pero aquí también el punto es que cualquiera sea la modalidad de compra, la primera vendedora, que en este caso la constructora o la inmobiliaria particularmente,
tiene que hacerse responsable de los daños o defectos de la vivienda. Eso sin perjuicio, por supuesto, de los efectos que tenga la relación contractual entre el Estado y esta inmobiliaria. Pero frente al consumidor, la inmobiliaria tiene que hacerse cargo y no puede excusarse diciendo que ha tenido algunos problemas, por ejemplo, respecto del flujo de dinero u otras razones. Y aquí lo importante es que se hagan responsables frente a esos defectos de las viviendas, y otra cosa será la situación de esa inmobiliaria en relación con otros proyectos que pueda estar ejecutando con el Estado, que el mandante sea el Estado. Así que el llamado siempre también es a reclamar en estos casos. Ya, director, ¿y cuáles son los reclamos más recurrentes? ¿Cuáles son las cosas que son más evidentes que pasan con un temporal? Porque siempre nos quedamos en las filtraciones, en el agua, en la lluvia y todo el daño que aquello provoca, pero hay zonas donde el viento también, entiendo, es muy dañino y de alguna manera va enchuecando las casas o va quebrando o resquebrajando las paredes, sobre todo cuando son de internet. ¿Qué otras cosas pasan? Bueno, lo que hemos visto, bueno, evidentemente no solo las filtraciones, sino que también lo que tiene que ver con que el terreno frente a ciertas situaciones que no está bien compactado, por ejemplo, empieza a ceder, empiezan también en algunos casos más críticos a hundirse ciertas viviendas. Por otro lado, también a propósito, como decía, del viento, han habido voladuras de techos, también desprendimiento de ciertas paredes, sobre todo de material más ligero. Bueno, tienen que ver entre problemas a veces de terminaciones, pero también constructivos. Constructivos, y eso tiene que ver con una situación intermedia respecto de los plazos de prescripción que tienen los consumidores para reclamar, que serían en este caso de 5 años. Y obviamente cuando se trate de, por ejemplo, desprendimientos de terreno o anegamientos, eso puede ser también una falla estructural que sea mucho más grave. Es decir, tenemos un poco de todo, desde terminaciones que tienen que ver con filtraciones internas de la propiedad hasta aspectos constructivos propiamente tal. Ya. Lo último, director, si es que alguien tiene algún problema, ¿cernac.cl o es otra la vía para llegar a ustedes? No. En cernac.cl, a través del portal del consumidor que está ahí, dice cómo hacer un reclamo, se hace, se indica la constructora, la inmobiliaria, y se describe cuál es el problema a través de nuestra página web. Y con la clave única, que eso es importante. Clave única o Sí. clave propia para ingresar a la página. Se puede crear una clave especialmente para hacer el reclamo. Director Andrés Herrera, muchas gracias por esta conversación, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Laura. Gracias, buen día.